Comentó en su blog personal hace un tiempo, sus intereses de estudio e investigación tienen que ver con las distintas disciplinas que estudian el lenguaje como medio de conocimiento, comunicación e interacción social, incluyendo la lógica, la retórica, la filología y la lingüística, así como la psicología, la neuropsicología y neurociencia del desarrollo, adquisición y trastornos del habla. También las distintas disciplinas que estudian los valores, es decir, de todo lo que los seres humanos han encontrado y encuentran admirable y despreciable. Entre ellas, sin duda, la filosofía, pero también la teología y las diversas ciencias sociales y cognitivas. Las distintas disciplinas que estudian el pensamiento humano en sus diversas formas también son de su interés. En ese abigarrado conjunto de ideas y argumentos que con variantes geográficas e históricas van de la religión a la filosofía, de la historia a la medicina, del derecho a las ciencias, de la técnica a las artes, de la economía a las normas morales. Todo esto del blog personal del doctor Fernando. Fernando, desde luego, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es profesor de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor durante muchos años del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Ciencias Sociales, desde comienzos de los 90 en estos posgrados, pero en la universidad en general desde los años 80. A principios de la década de los 90, Fernando comenzó a dar cursos de posgrado en metodología de la investigación científica, tanto en la maestría como en el doctorado en Ciencias Sociales. Les comento a continuación un conteo que hicimos el doctor Jorge Ramírez y yo hace unos minutos. Y el conteo que hicimos es un balance muy sencillo, porque conocemos el trabajo de Fernando. Y el trabajo de Fernando ha sido dar seguimiento a las tesis, a los inicios de las tesis en maestría y en doctorado en Ciencias Sociales, en la parte metodológica. Y conocemos que escucha, analiza los proyectos que presenta cada uno de los estudiantes, como ha sido probablemente el caso de varios de ustedes. Y llegamos a la siguiente conclusión. Al menos el doctor Fernando Leal ha revisado, cuestionado y evaluado al menos 500 proyectos de investigación de posgrado. Estoy seguro que ha sido una lectura reflexiva y crítica de estos proyectos, lo que significa una enorme experiencia en el campo de la metodología. Imaginen ustedes lo que implica seguir cientos de proyectos desde una perspectiva crítica propositiva. Eso le da una enorme experiencia a Fernando, por eso nos da gran gusto tenerlo como profesor. Son casi 30 años de estudio y dominio de una materia que conoce como pocos, donde ha publicado textos que son guía de cursos y desde donde ha contribuido a la formación de muchos científicos sociales. Por eso es un gran honor y le doy la bienvenida para que nos dicte su conferencia Positivismo y Ciencias Sociales. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias, Enrique, antes de que te vayas, por esta tan generosa presentación que no me esperaba, francamente. Bueno, vamos a ver si lo que digo no va a resultar una gran decepción después de esta presentación. Voy a hablar de un tema que probablemente muchos de ustedes consideran obsoleto, el positivismo. Espero, va a ser un argumento un tanto largo, espero tengan paciencia. Yo calculo que la exposición durará como 1 hora, pero es posible que dure un poquito más. Espero que me tengan paciencia o que protesten, que digan, digamos, cuando ya estén durmiendo, que si podemos tomar una pausa o algo. Por favor, con toda confianza, interrúmpanme.
Lo que voy a presentar es un argumento cuyo propósito es que entiendan mejor las distintas opciones que se presentan a ustedes a la hora de hacer una investigación. Mi idea es que se sitúe en esta etiqueta de positivismo a donde pertenece, porque creo que el uso de esta palabra es realmente desastroso. Y es una palabra importante que designa algo importante en el pensamiento de la humanidad. Y de paso voy a hacer una serie de consideraciones que espero sean preparatorias para todos aquellos de los aquí presentes que tengan interés y persistan con la segunda sesión cuando ya entramos en materia en el seminario acerca de metodologías emergentes o nuevas tendencias en la metodología de la investigación social. ¿Ok? Bueno, entonces sin más preámbulo en materia, este es mi punto de partida que será familiar a todos ustedes, la existencia de una polarización entre cualitativistas y cuantitativistas. Puedo incluso contarles una anécdota, que fue que la primera vez que me tocó dar un seminario de metodología en investigación, era la primera generación de este doctorado, y presentes en el curso, no estaban todos, los inscritos por una serie de razones que no voy a entrar ahora, pero los presentes eran, recuerdo bien, entre 8 y 10, no recuerdo exactamente cuántos. Estábamos en una casa, que era la casa que tenía entonces el Centro de Investigaciones sobre el Pacífico, y había, digamos, dos mesas, una pegada al lado, e inmediatamente los cualitativistas se sentaban de un lado, y los cuantitativistas de otro, como si fuera un ring. Yo no me di cuenta de esto hasta después de varias sesiones, que había ahí una tensión en el ambiente muy curiosa. Bueno, entonces me parece que esto es algo que sigue, continúa así. Los cualis tienden a despreciar a los cuantis y los cuantis tienden a despreciar o pagar con la moneda a los cualis. Y lo que casi no hay es escuchar. ¿Por qué diablos nosotros estamos tratando de investigar de esta manera tan claramente falsa o incorrecta como les parece a los del otro bando? Y bueno, una breve descripción de esto, los cuales hacen cosas como etnografías, hacen cosas como observación participante, hacen entrevistas, hacen relatos de vida, y sobre todo, de todos los datos que obtienen mediante estas técnicas, interpretan. Esta es la palabra, digamos, clave. A veces se utiliza la palabra que hicieron famosos los alemanes, la palabra entender o comprender, y se dice lo que hace el cualitativista es comprender a las personas y grupos que estudian. Incluso a veces se usa la expresión no tanto, pero a veces se usa comprender desde dentro. Mientras que los cuantis lo que hacen es aplican encuestas, consultan los datos del INEGI o obtienen de alguna otra manera datos numéricos. Y eso lo someten típicamente a análisis de regresión lineal. O como se dice en este mundo, corren regresiones. No sé cuántos de ustedes sepan a qué se refiere, pero voy a decir algo más adelante acerca de eso. Pero en esencia es lo que tenemos. Por un lado los interpretadores y por otro lado los que corren regresiones. Y son dos mundos. Pero antes de continuar, lo primero que les pido es que hagamos una reflexión de qué significa interpretar y qué significa correr regresiones. Y bueno, esta es la definición a la que yo llego, es la más simple de todas. Obviamente simplifican algunos aspectos, pero me parece que podríamos decir simplemente que interpretar es utilizar nuestro conocimiento ordinario para comprender las acciones de nuestros sujetos. Aquí lo que importa es entender esto de conocimiento ordinario. Es decir, no se requiere algo más allá de lo que ya tenemos de por sí como seres humanos y miembros de una sociedad y que empleamos corrientemente en la vida diaria para entender a los demás. Son esas mismas cosas las que empleamos para entender a las personas y grupos que estudiamos. Si por ejemplo estamos estudiando migrantes, utilizamos el mismo aparato
cognitivo y los mismos conceptos, las mismas ideas y modelos que empleamos para entender las acciones de un vecino que hace mucho ruido por las noches. Exactamente igual. No importa si hablamos de Max Weber, de Pierre Bourdieu, de Jürgen Habermas, de Michel Foucault, para citar 4 nombres famosos, a eso se reduce lo que vamos a interpretar. Esto es lo que autores como estos hacen. En cambio, ¿qué significa correr regresiones? Bueno, correr regresiones es correlacionar variables sobre las cuales tenemos muy poco dominio teórico. Esto es muy importante. Y esperar que la inducción, o algo así como la inducción, revele patrones importantes. Muchos de mis amigos corren regresiones, de manera que conozco esto bien, y yo he trabajado en proyectos en que se corren regresiones. Y la tendencia, sobre todo en ciencias sociales, es a tratar de que la teoría estorbe lo menos posible, que digamos, oscurezca las cosas lo menos posible, dejar que los datos, por así decirlo, hablen por sí mismos. Este, por ejemplo, es uno de los puntos en que hay problemas con los cualitativistas, porque los cualitativistas se la pasan hablando de teoría, una de las cosas de las que más hablan. Otra cosa es que se entienda por teoría. Yo soy de los que creo que los cualitativistas usan modelos teóricos, aunque no estoy seguro que son los modelos teóricos de los que hablan cuando hablan del marco teórico. Me parece que con frecuencia son modelos teóricos muy diferentes. Pero bueno, lo que quiero decir es que no importa quién haga las regresiones y cuánto haga lucir sus ecuaciones y sus técnicas, porque es aparatoso lo que hacen. Es apantallante comparado con lo que hacen los cualitativistas. O vamos a decirlo de otra manera, los cualitativistas presumen la teoría, Foucault, por ejemplo, y los cuantitativistas presumen las ecuaciones. Pero al final de cuentas se reduce la actividad de ambos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ninguno de estos enfoques metodológicos es en sí mismo completamente libre de cuestionamientos. Más bien tienen problemas metodológicos, los cuales se han apuntado desde el principio. Por ejemplo, desde que alguien como Max Weber planteó la idea de comprender, hubo quien decía, no, así no se llega a ningún lado. E igualmente, desde que se habló de correr regresiones, desde que se habló de variables, se habló de correlaciones, y se habló, por ejemplo, de significancia estadística, hubo quien decía, esto no funciona así. Estas críticas han continuado a lo largo de los años. En mi experiencia, ustedes corríjanme si me equivoco, los cuantitativistas son los que están comenzando a poner orden en su casa, de una manera que es importante, porque el escándalo de las críticas a los métodos de las regresiones lineales y de las pruebas de significancia estadística ha llegado tan lejos que han comenzado a hacer mella en las políticas que dictan las revistas, que como ustedes saben son las que dictan quién es un buen investigador y quién no. Entonces estas revistas, comenzando en primer lugar con las revistas de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, han comenzado a poner nuevas normas de qué es aceptable en un artículo de investigación cuantitativa, y las costumbres y los hábitos han comenzado a cambiar para mejor. Yo al menos no estoy consciente de que haya una reflexión crítica respecto a las objeciones que se han planteado a lo largo de los años por parte de los cualitativistas, pero me puedo equivocar. Una reflexión del tamaño de la que está ocurriendo en la investigación cuantitativa. Pero bueno, el caso es que estos problemas que se dan en ambas escuelas de pensamiento, los cuantis, se manifiestan en una cosa que he llamado, en otro lugar, el síndrome de disociación entre el marco teórico y los datos empíricos. La idea de que escriben una tesis, los estudiantes sufren mucho para poder contar algo que puedan presentar como marco teórico, pero finalmente lo consiguen de una manera u otra, por las buenas o por las malas, y cuando sale su tesis hay un capítulo o dos que tratan del marco teórico,
y luego más adelante cuando presentan los datos y se trata de interpretarlos, solo Dios sabe qué pasó con el marco teórico, porque se interpretan con métodos diferentes, modelos diferentes. Esta es para mí la enfermedad más grande que existe en la investigación, esa falta de contacto entre lo que dicen en el marco teórico y lo que hace uno con los datos. Para darles un ejemplo que, como probablemente la mayoría de ustedes son cuánticos, entonces va a dar mucho gusto que les dé un ejemplo negativo de los cuánticos, pero un ejemplo me ocurrió a mí cuando participé por primera vez en nuestros proyectos, no voy a nombrar culpables, y cuando comenzamos a hablar del proyecto, de cómo íbamos a analizar datos, cómo íbamos a obtener los datos y analizarlos, pues las ideas teóricas que discutimos eran unas. Pero cuando se trató de interpretar los datos, pues esas ideas no sirven para nada. Entonces tuvimos que inventar otras. Inventar es un decir, tuvimos que encontrar una manera razonable de que los datos nos dijeran algo. Todo bajo la presión de publicar un artículo. Lo interesante es que a la hora de publicarlo, por supuesto, no mencionamos para nada las ideas que habíamos tenido inicialmente, porque no habían servido para nada. A diferencia de muchas tesis en las que sí se pone el marco teórico que no sirve para nada, en esta, como es un artículo que es revisado para revistas, no ellos te exigen que no digas incoherencias. Entonces tuvimos que poner las ideas que se nos habían ocurrido a posteriori para interpretar los datos. Por cierto, una de las reglas que está comenzando a funcionar en el ámbito de la investigación internacional es que ya no se valga eso, de que uno plantee hipótesis y presente ideas teóricas al principio y luego les cambia. De hecho, no sé si ustedes conocen una página, una plataforma que se llama ResearchGate. Si la conocen sabrán que algunos de los investigadores ahí presentan sus proyectos antes de obtener los datos. Y entonces hacen público cuáles son las ideas y cuáles son las hipótesis que tienen, para que después no lo cambien cuando resulta que no funcionan. Esto es una de las cosas que está comenzando a ocurrir para controlar pues este mal hábito de cambiar la jugada. Pero bueno, ocurrió así se hizo, y el artículo que publicó, puedo decir aquí que es de los artículos de investigación cuantitativa en que he participado, el más popular. Es lo único que me salva cuando se trata de mencionar citas, porque las he citado muchísimas veces. Bueno, el punto es que hay sus problemas. Entonces uno se puede preguntar por qué seguimos trabajando así. Bueno, parece que la razón es que no parece haber otra cosa. Y en ese contexto de no saber, no concebir que hubiese una manera diferente y mejor de hacer las cosas, es que irrumpió un libro que ocupará la discusión de la primera sesión que vamos a tener en el seminario del que esto es una introducción. El título del libro está ahí, Design and Social Inquiry, y el subtítulo es muy interesante, fíjense, inferencia científica en la investigación cualitativa. La idea de estos señores, King, Robert Keohane y Sidney Berban, los tres eminentes politólogos, era que los métodos que cultivan los que corren regresiones realmente son los mismos, o deberían ser los mismos, que los que usan los cualitativistas. O sea que los cualitativistas deberían aprender de los cuantitativistas a hacer las cosas. Que el desorden, decían ellos, que ocurre en la casa de los cualitativistas viene de no seguir los preceptos de la inferencia científica que los cuantitativistas sí siguen. Qué arrogante, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que dijeron. Y el libro que se publicó en 1994 tuvo un impacto tremendo. Yo comencé a dar clase de metodología en 1990, de manera que me enteré de este libro muy pronto desde que se publicó. Y recuerdo que a mí en ese momento me convenció. Me lo tragué completito. Dije, claro. Y me di cuenta que algunas de las cosas que yo enseñaba iban en esa dirección. Tomemos un ejemplo, las hipótesis. Eso es algo que los cuantitativistas, por así decirlo, lo tienen que hacer por encargo.
o por oficio, si ustedes quieren, porque los obligan. Como tienen que correr regresiones y las regresiones deben satisfacer una hipótesis, la hipótesis debe presentarse claramente desde el principio. Las hipótesis, por cierto, déjenme decirles, tampoco hay que pensar en que esto es algo grandioso. Las hipótesis son tan simples como vamos a encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo A y el grupo B. Por ejemplo, tienen ustedes los grupos de personas, vamos a poner por caso que nos interesa el género, los hombres y las mujeres van a resolver una cierta tarea de manera que sea estadísticamente significativa. A lo mejor todos ustedes han oído de una cosa que pertenece a la neurociencia popular de nuestros tiempos, la idea de que los varones son mejores para leer mapas y las mujeres son mejores para discutir. Bueno, entonces, si se piensa eso, entonces se podría hacer una serie de experimentos para comprobar que las mujeres discuten de una manera más eficiente y que los hombres leen mapas de una manera más eficiente. Y entonces lo que se buscaría es una diferencia estadísticamente significativa. Eso suena portentoso, lo de la diferencia estadísticamente significativa, pero créanme ustedes, en realidad es una tontería. Y esto se dijo desde que aparecieron las pruebas de significancia estadística. La crítica más temprana que se hizo este tipo de pruebas, si no me equivoco, data de 1915. No voy a entrar en detalle de las críticas, en el seminario a lo mejor sale el tema y podemos discutirlo. Pero la verdad, fíjense que no significa decir mucho, decir que habiendo dos grupos de personas, por ejemplo hombres y mujeres, o adolescentes y adultos, o lo que ustedes quieran, personas con mayor educación, personas con menor educación, que estos dos grupos se van a desempeñar de manera diferente ante ciertas tareas. No parece decir mucho, ¿no? Lo interesante, en todo caso, sería qué tan diferente. En medicina ocurre lo mismo, ¿no? Se trata de probar una nueva droga que se ha descubierto. Por ejemplo, vamos a suponer que es una pastilla para dormir mejor, para aquellas personas que padecen insomnio. Entonces uno podría decir, bueno, las personas que se toman la pastilla y las personas que les dicen que se tomaron la pastilla, pero realmente se tomaron una pastilla de tal, un placebo, como se dice en medicina. Y entonces la pregunta es si hay una diferencia entre los que se tomaron la pastilla y los que se tomaron el placebo. Es típico de muchas investigaciones en medicina. Y bueno, generalmente se hacen estas investigaciones y con alguna frecuencia sale que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Y una diferencia estadísticamente significativa sería aquella que, por ejemplo, encuentra que hay una probabilidad del 5% de que los grupos son diferentes, pero no son diferentes. Pero bueno, aceptaron ustedes que lo que nos interesa, en el caso de una pastilla contra el insomnio, es que tantas horas más de sueño nos dan. O sea, lo que interesa es la intensidad del efecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, las pruebas de significancia estadística no miden esto. Por eso te digo que es una tontería, perdón, siempre te dije por qué. Esto es lo que hace las pruebas de significancia estadística una tontería. El que no se fija qué tanto es la diferencia, de qué magnitud es, qué tan importante es. Imagínense que ustedes hacen esta prueba 2 veces y en un caso la diferencia entre el grupo son de 3 minutos. Puede ser estadísticamente significativa, pero bueno, 3 minutos no impresionan a nadie, ¿no? Ahora imagínense otra prueba en la que resulta que los que tomaron la pastilla ganan hasta 3 horas de sueño. ¡Wow! Eso sí me parece importante, ¿no? Bueno. El caso es que los que hacen regresiones, a pesar de que esta crítica venía de tiempo, decían sí, pero la lógica que está detrás de las investigaciones cuantitativas debe ser la misma lógica que se use en investigaciones cualitativas. Y eso significa que cuando, por ejemplo, se les pide a los cualitativistas que planteen una hipótesis,
ellos no pueden decir, no, pues yo voy a investigar a ver qué me encuentran, sino que realmente tienen que hacer una hipótesis. Yo conozco investigadores cualitativistas que dicen que en la investigación cualitativa no hay hipótesis. Entonces, el mensaje de personas como estos autores era, casi me atrevería a decir, hasta ofensivo para los investigadores cualitativistas. Y bueno, el propósito era reducir una cosa a la otra. O por lo menos, digamos, cruzar la brecha entre las dos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los colegas politólogos de estos autores dijeron que no estaban dando en el clavo, que en efecto se trataba de resolver el problema metodológico que estábamos encharcados con esta oposición entre cual y cuanti, pero que el problema no estaba en imitar los procedimientos de los cuantitativistas, sino más bien de insistir en que las investigaciones cualitativas y cuantitativas deberían preguntarse más por las causas y concretamente por los mecanismos. Si por ejemplo yo digo, es más, tomen un caso que todos conocemos, me parece que todo el mundo aceptamos que fumar aumenta el riesgo de tener cáncer, ¿no? Y que mientras más fume una persona, más probable es que tenga cáncer. Pero ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que fumar produce cáncer? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los pasos por los que la frecuencia de fumar va modificando la estructura celular en los pulmones al grado de que se produzca un mentado cáncer? Esta pregunta por los mecanismos, al principio de la investigación sobre el cáncer, no se planteó. Había una serie de sospechas y se hizo la investigación estadística y se probó, fuera de toda duda, por cierto, este es uno de los resultados de medicina más sólidos que existe, de que el humo del tabaco causa cáncer, es un hecho. Lo que no sabemos bien es cómo. Con el paso del tiempo se ha comenzado a investigar esto y se ha tratado de localizar el culpable. Por ejemplo, el culpable no parece ser la nicotina. No es la nicotina la que produce algo en el cuerpo que termina en cáncer. Es más bien algo que llaman alquitrán. Incluso se cree que el papel del cigarrillo es muy importante. Pero es una investigación que está en marcha. Lo que quiero yo aquí dar y poner ejemplo es que vean ustedes la diferencia entre decir si hay una relación causal y decir cuál es la relación causal. Cuál es exactamente la causa, particularmente cuál es el mecanismo, cuáles son los pasos que llevan de una cosa a la otra. Piensen en ciencias sociales y verán que tenemos lo mismo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, que la pobreza, por ejemplo, causa insurgencia o levantamiento social. Puede ser, pero la pregunta es cómo. ¿Cómo es que el aumento de pobreza causa eso? Los que han investigado estas cosas, lo digo de paso, lo que han dicho es que la pobreza no es causante de insurgencia social. La pobreza como tal. No, son otras cosas, pero cambian. Pero ahora no me interesa eso. Muchos de nosotros creemos que sí. Pero la pregunta es cómo. Esto es lo que sería interesante investigar. Bueno, los que atacaron a este libro decían que eso era el punto en el que deberíamos trabajar, la búsqueda de las causas y de los mecanismos. ¿Qué es lo que entonces tenemos ahora? Y no nos hemos acabado de dar cuenta, al menos en México creo que no nos hemos acabado de dar cuenta, que ya no es la oposición cualitativista cuantitativista, esa con la que yo me encontré en los años 90, cuando se ponían aparte y se quedaban con desprecio. Sino que ya tenemos una tercera escuela,
de esta escuela, de esta tercera escuela a veces se llaman comparativistas, por razones que tienen que ver con la teoría de los conceptos y de las variables, en las que no voy a entrar ahora. Porque las personas de esta escuela insisten en que si ustedes quieren encontrar las causas, necesitan siempre comparar. Lo interesante es que ellos sugieren en su crítica a este libro que les acabo de decir, que aunque los cuantitativistas dicen comparar, porque tratan muchísimos casos, en realidad no comparan. Y aunque a veces los cuantitativistas dicen que comparan, dicen que tampoco comparan. Que lo que se requiere, digamos, un aparato de investigación, una manera de investigar que es específica y que contiene la comparación. No nada más la comparación, sino también la búsqueda de mecanismos. Por eso es que a veces también a esta escuela se le llama mecanística. Y hay otras etiquetas por ahí. De hecho, es lo que nos va a ocupar el seminario, y vamos a ver varias de estas escuelas, y cada una de ellas adopta un nombre distinto porque se enfocan en un aspecto distinto del problema de encontrar las causas. Pero lo que comparten es eso, la idea de que no basta con describir y no basta con encontrar correlaciones, sino que hay que buscar las causas. Y ahora es donde viene todo esto, es preparativo para porque voy a hablar de positivismo. Porque si queremos entender cómo es que existen estas tres escuelas, los cuales, los cuantis y los que, usando una palabra divertida en México, la llaman los compas, ¿no? Los comparativistas son los compas. Entonces, bueno, si queremos entender bien esa triplicidad, tendríamos que entender dos cosas. Una que no voy a tocar aquí, que es entender el surgimiento de la teoría económica, porque la teoría económica es la primera teoría que va más allá del conocimiento ordinario que se produce en ciencias sociales. Y la economía es, de hecho, históricamente la primera de las ciencias sociales. Algo que nos cuesta trabajo cuando venimos de la sociología o la antropología, porque los economistas son como el enemigo, ¿no? Pero bueno, este es un tema que he tratado en otras ocasiones y en esta conferencia no quiero tratar. La que me interesa es la otra, la del positivismo, porque la sociología, que es hija del positivismo, nació en oposición a la teoría económica, como una especie de reacción. Y creo que necesitamos, digamos, hacer este recorrido histórico para entender mejor cómo es que se forman estas tres escuelas. Bueno, nada más brevemente, para aquellos que se preguntan, bueno, ¿cuál es el tema de los economistas? Yo no sé qué les hayan dicho a ustedes, o qué hayan pensado ustedes, pero el tema de la teoría económica es los precios. Ustedes van a una tienda y se enfrentan con los precios. Ustedes quieren comprar un coche y preguntan por los precios. Muchas acciones que llevamos a cabo en las sociedades modernas, y de hecho no es un fenómeno moderno, los precios existen desde siempre, tienen que ver con los precios. Ahora si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se forman los precios? ¿Cómo es que una camisa de cierta calidad vale 500 pesos, otra vale 1000 pesos, otra vale 1500, otra vale 2000? Y lo mismo para cualquier otra cosa que tenga precio. ¿Cómo es que se forman los precios? ¿Qué combinación de acciones son las que llevan a esto? Y la respuesta a esta pregunta, la primera respuesta, digamos, seria que se dio, viene de la economía. Entonces ellos se concentraron en un solo fenómeno social, los precios. Y concentrándose en ese, revelaron una serie de estructuras teóricas fascinantes. Bueno, perdón, eso es todo lo que voy a decir de la teoría económica. Si en las preguntas sale algo, ya la contestaré. Mi pregunta es ¿por qué hay que hablar de positivismo aquí? Bueno, en primer lugar, porque el positivismo se ha convertido en una etiqueta peyorativa. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el de enfrente, le digo que es un positivismo. Claro, la cuestión es que estoy hablando con esta etiqueta, ¿no? En general los cuales pasan a los cuantos de positivistas. Y cuando apareció esa tercera vía que les digo, la búsqueda de causas por parte de los comparativistas, también contra ellos se dijo que eran positivistas.
Y en general eso es lo que hacemos cuando algo nos conviene. Los cuales, incluso los cuales, a veces, algunos cuales han sido atacados por positivistas. Ahora, si todo lo que significa la palabra positivista es tú eres el malo de la película, no significa nada. Entonces lo primero que hay que hacer es olvidarse del uso peyorativo y tratar de preguntar qué es el positivismo y qué significa, cuando sí usamos las palabras con peso, qué significa con propiedad, qué significa decir algo que es positivo. Entonces olvídense de que positivo significa malo, incompatible, inestable, despreciable, y más bien concentrémonos en ver qué es. Y bueno, aquí está un resumen, creo que quedó la letra muy chiquita. Bueno, ahí está el personaje que inventó, lo primero que hay que decir del positivismo es que es una posición filosófica y que tenía dos vertientes, una vertiente teórica y una vertiente práctica. La teórica era la de entender las sociedades industriales. Ustedes saben que en la modernidad, particularmente en el siglo XVIII, ocurren dos cosas que tienen unas consecuencias enormes para la humanidad de todos. Una es la Revolución Francesa y otra es la Revolución Industrial. De hecho hay una tercera, que es la Revolución Americana, digamos, la erupción en el mundo moderno de la democracia, de la idea de la democracia, con todo lo que eso implica. A nosotros ya nos parece algo normal ser demócratas, y nos parece que atacar la democracia es un error, se ha vuelto como el agua en la que nos movemos. Pero la democracia es algo que tiene fecha histórica. Y déjenme decirles, si bien los griegos, los antiguos griegos tenían algunas instituciones democráticas, y los antiguos romanos, antes del Imperio Romano, también tenían algunas instituciones democráticas, ninguno de estas dos sociedades, ni la ateniense ni la romana, eran democráticas en el sentido en que entendemos de la palabra. La primera democracia que ha habido jamás se produjo en Estados Unidos. Y a partir de ahí se ha producido una especie de efecto dominó en la que cada vez más países han adquirido esta forma de gobierno. Pero no nos parece normal. Pero es un acontecimiento histórico importante. No voy a hablar ya de esto porque no tiene ningún efecto en contra. A pesar de que el primer análisis de lo que significa la democracia moderna la hace un francés perfectamente contemporáneo de Comte, que es Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América. Comte no toma en cuenta para nada este texto. Una de las cosas que hice para preparar para esta conferencia fue buscar dónde Tocqueville en su vasta obra cita, Comte en su vasta obra cita a Tocqueville, cita la democracia en América, y no encontré ningún pasaje. Es un gran silencio que hace con respecto a esto, y creo que parte de las sociedades políticas sufren por no considerar esta opción, que fue además la opción triunfadora, ¿no? Ok. Entonces, si ven lo de abajo, el positivismo parte del hecho político, social y económico más notable de la época moderna, que es el surgimiento, o el estallido más bien, de estas dos revoluciones. La revolución industrial, ¿qué es lo que hizo? Hizo que de repente las sociedades se volvieran productivas. Fue un proceso lento, doloroso, lo que ustedes quieran, pero si ustedes ven la curva de la producción, de la productividad de la humanidad, verán cómo es casi parejita a lo largo de siglos y siglos y siglos, y de repente a partir de la revolución industrial comienza a subir. Ningún ser humano que hubiese nacido antes de 1760, que apareciera por aquí, digamos, no entendería qué diablos pasó. ¿Cómo es que nos volvemos tan productivos? Esa es la revolución industrial. Y la otra es la revolución francesa, es la revolución de las ideas acerca de lo que es aceptable y no es aceptable políticamente.
la idea, por ejemplo, de derechos humanos. Bueno, prácticamente todos los pensadores importantes después de la Revolución Francesa saludaron a la Revolución Francesa como una cosa muy importante, y Comte uno de ellos. Entonces ese es un punto de partida firme para concluir. Hay que reconocer que las sociedades modernas van a ser sociedades revolucionarias en el sentido de industriales y fieles a los principios de la Revolución Francesa. Yo añadiría, y fieles a la democracia, pero contra y bueno, esto es un hecho que no hay que olvidar, pero dice este hecho va acompañado de que los seres humanos no se sienten a gusto en esta sociedad. Él reconoce, por lo menos, que a comienzos del siglo XIX el ser humano está desorientado y sufre por los cambios. En Francia era muy fácil aceptar este malestar, porque si ustedes conocen un poco la historia de Francia, después de la Revolución Francesa se la pasaron en guerras constantemente, guerras contra otros países como las napoleónicas y guerras civiles entre ellos. Tenemos la Revolución de 1830 y la Revolución de 1848 y la Revolución de 1870 y en fin, Francia era un lugar muy duro para vivir. Y bueno, si bien a veces habla de la humanidad, casi siempre está hablando de la humanidad francesa. Y entonces, de esta posición filosófica pretendía, por un lado, entender qué es lo que hace una sociedad moderna, y con base en esa, modificar las cosas para que los seres humanos podamos vivir a gusto en una sociedad de ese tipo. Bueno, estas son las cosas que cualquier manual les diría, si se asoman al positivismo. Lo que no les van a decir en cualquier manual es lo que está en medio. Que como parte de la propuesta teórica, el positivismo parte del hecho científico más sorprendente de la época moderna, que es la teoría de la gravitación universal de Newton. No tengo tiempo para esto, pero créanme, esta teoría fue un shock para todos los seres humanos interesados en estas cosas, desde que salió a mediados del siglo XVII hasta que fue aceptado definitivamente por todos los europeos, que eso ocurre a comienzos del siglo XIX. Tomó más de un siglo para que todo el mundo terminara aceptando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero para Foucault ese es el modelo. Una teoría seria, moderna, es una teoría positiva. Y el modelo de toda teoría positiva es la teoría de la gravitación universal. Por eso, la siguiente vez que se les ocurra decir del otro, eres positivista, piénsenlo una segunda vez, porque tendrían que preguntarse, ¿está él abogando por una teoría positiva, semejante a la teoría de la gravitación universal de Newton? Y verán que en la mayoría de los casos no es. Por lo tanto, no es positivista. Y si Comte los oyera aplicando el positivista, por ejemplo, un cuantitativista, diría, no entendiste absolutamente nada. Bueno, esto creo que más o menos ya lo dije. Me voy a concentrar en lo que está en amarillo. Y bueno, paso a qué es lo peculiar de la teoría de Newton. Digo la teoría de Newton porque él es la culminación, pero el proceso comenzó con Galileo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la clase de física en la prepa o en la secundaria en que se trataron de estas cosas, pero Galileo es importante porque es el primero que formula una regularidad respecto a la caída de los cuerpos. Antes de Galileo, el grueso de las personas pensaban como pensamos de manera natural acerca de la caída de los cuerpos. ¿Qué quiero decir con caída de los cuerpos? Cualquier cuerpo pesado, si lo suelto, cae. Pero claro, las personas que se interesan en esto más a fondo
probablemente ninguno de nosotros nos interesamos más a fondo, pero si nos interesáramos, nos preguntaríamos, pero ¿cómo está eso de que caen? O sea, vemos que caen, ¿no? Pero a ver, en detalle, ¿cómo es este asunto de la caída? Y entonces nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad con la que caen? Que esta es una pregunta que se hicieron desde la antigüedad. Y la teoría que se le ocurre casi a todo el mundo, si se pone a pensar en eso, es que un objeto cae tanto más rápido cuanto es más masivo. Y la experiencia parece corroborarlo, ¿no? Si ustedes sueltan más o menos del techo de aquí, sueltan una pluma, van a ver que la pluma desciende así, ¿no? Muy lentamente. O una hoja de papel extendida. Agarran esa hoja de papel, hagan la bola y suéltanla y cae. Parece que cae más rápido, ¿no? Bueno, cae más rápido. No hace esto, ¿no? Entonces ustedes pueden formular una teoría. Depende de lo que está hecho la cosa. O pueden pensar, depende de la forma de la cosa. Por ejemplo, no es lo mismo la hoja extendida que la hoja arrugada y hecha bola. Y todas esas teorías se formularon hace poco tiempo. Pero todas compartían la idea de que no todos los cuerpos caen a la misma velocidad. La pregunta era, ¿qué es lo que hacía que cayeran a una u otra velocidad? Bueno, Galileo rompió con todo esto. Porque se le ocurrió un buen día, no sé cómo, nadie sabe cómo le llegan a esas ideas a las personas, que todos los cuerpos deberían caer exactamente a la misma velocidad. Parece una locura. Y entonces dijo, la pregunta no es a qué velocidad caen, sino más bien, como todos caen a la misma velocidad, ¿cuál es esa velocidad? Y se dio cuenta de una cosa, como no tenía manera él de medir la velocidad de un objeto que cae directamente, lo que se le ocurrió fue una cosa que deberían acordarse ustedes de su clase de secundaria, que se llama el plano inclinado, que se construyó una superficie inclinada de manera muy lisita, porque este es un modelo de la caída de los cuerpos. Porque si ustedes imaginan ese plano inclinado a 90 grados, pues esa es la caída de los cuerpos, ¿no? Pues simplemente van cambiando la inclinación y van obteniendo un medio para ver a qué velocidad cae. Entonces, esto es lo que hizo Galileo, una serie de medidas. Bueno, tuvo primero que inventar una manera de medir el tiempo, que eso es una de las grandes cosas que no se conocían, y Galileo dio un paso agigantado. ¿Se acuerdan ustedes de los viejos relojes de los abuelos, los relojes de péndulo? Galileo se inventó eso. Porque una vez, en la anécdota, estaba en una iglesia y vio como un candelabro se comenzó a mover, darles algo sin dolor a la catedral y se comenzó a mover. Entonces seguramente la misma estaba muy aburrida, se puso a ver el candelabro y dijo, parece que el mismo tiempo que tarda en llegar a un lado es el que tarda en llegar a otro. Una observación que seguramente hizo mucha gente, pero como ella está planteándose la pregunta ¿cómo medir el tiempo? Dijo, sí, con un péndulo. Bueno, no entro en más detalles, creó el primer reloj gracias al péndulo y entonces se puso en el plano inclinado a ver cuánto tardaba la bola en rodar por el plano inclinado. Y así descubrió primero que el concepto importante no es velocidad, sino aceleración. Porque según avanza la bola al caer, cada vez va más rápido. Muy importante, no es la velocidad, sino la aceleración. Y creó él una fórmula matemática para poner en relación espacio, tiempo, de manera de poder decir cuál es aquella, de qué manera todos los cuerpos caen. Él partía de la idea que todos los cuerpos deberían caer a la misma velocidad. Si no caen todos a la misma velocidad como lo observamos, o con la misma aceleración, así más precisamente, es porque intervienen
el aire, y el aire mueve los objetos. ¿Han visto ustedes esos documentales en los que sueltan de un avión un coche? Bueno, si no los han visto, vean, están por todos lados en internet. Pero si ustedes en un avión, sea 1000 metros de altura, o lo que ustedes quieran, sueltan la cosa más pesada que se les ocurra un tanque, si ustedes quieren, lo que va a ocurrir es que el tanque, o la troca, o el camión, o el coche, va a aparecer una luna. Se va a mover así. ¿Va? ¿Por qué? Porque el viento le ofrece resistencia. Es decir, que lo que tenemos que hacer es eliminar la resistencia del viento para poder entender la caída de la Tierra. Eso es lo que hizo Galileo. Eliminar en su construcción, en su modelo, el efecto del medio, en este caso del aire, que detiene en alguna medida el cuerpo en su caída. Por eso se habla de la caída libre de los cuerpos. Y entonces formuló una ley matemática, estipulando cuál era la aceleración con la que caía el cuerpo. Esto es grandioso, esto es increíble, nadie había hecho algo así. Sin embargo, alguien podría haberse preguntado, bueno, pero ¿por qué caen los cuerpos en la misma aceleración? ¿Qué es lo que hizo Galileo? Esa pregunta no se vale. Lo que importa es que caen así. Es decir, la pregunta importante es cómo y no por qué. Donde el cómo debe ser determinado cuantitativamente, numéricamente. Es decir, debo encontrar la ley que dicta eso. Bueno, esto es lo que, en términos de Comte, es la primera ley positiva. Positiva significa esto, que no pregunto por qué, sino nada más cómo. Y que trato de encontrar la regularidad con la mayor precisión de que sea posible. Y dependiendo del fenómeno será la precisión que yo pueda alcanzar. Bueno, años, más o menos a la época que Galileo estaba preocupado por la caída de los cuerpos en el planeta Tierra, otro autor, Johannes Kepler, alemán, se planteaba una pregunta diferente, que era ¿por qué el movimiento de los planetas alrededor del Sol es tan regular? O más bien, ¿en qué consiste esa regularidad? No voy a entrar en más detalles. Kepler es el que descubrió que la curva que describe el planeta Tierra alrededor del Sol es un elipse y no un círculo, como se creía. Pero la cuestión es la siguiente, que dependiendo de la posición en que está un planeta, por ejemplo la Tierra, es la velocidad a la que va. Cuando tienen ustedes una elipse, significa que el Sol no está siempre a la misma distancia de la Tierra. ¿Sí recuerdan lo que es una elipse? Sí. Entonces, el Sol está colocado en uno de los focos de la elipse, y eso significa que en un punto de la elipse, en una parte de la elipse, estamos muy lejos del Sol, y en otra parte estamos muy cerca del Sol. Y lo que encontró Kepler, estudiando las observaciones de los astrónomos, era que mientras más cerca estaba del Sol un planeta, más rápido se movía. Y entonces determinó encontrar exactamente las proporciones de esto, es decir, la ley que rige el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y las encontró gracias a su genio matemático. Otra vez, si alguien le hubiera preguntado a Kepler, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué la Tierra se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y se mueve más despacito alrededor del Sol cuando está más lejos? Bueno, Kepler, a diferencia de Galileo, sí tenía mucho que decir, pero era puro disparate. Se puso místico, hablaba de la armonía del mundo, de cosas que los científicos hicieron después a él. Era la parte no positiva de lo que decía Kepler, pero la parte positiva, la parte matemática, esa fue reconocida inmediatamente. Entonces tienen estas dos leyes, la ley de la caída de los cuerpos de Galileo y la ley del movimiento planetario. Y ahí es donde aparece Newton, que las junta y crea una teoría universal.
que vale tanto para la caída de los cuerpos en el planeta Tierra como para el movimiento planetario. Es más, que vale para todos los cuerpos donde quiera que estén. Esto es un shock. Cuando se produjo, la gente dijo, no puede ser, esto es demasiado. ¿Cómo es capaz la mente humana de encontrar una ley universal que vale para todos los cuerpos? El punto de estas teorías, la de Galileo, la de Kepler y sobre todo la de Newton, que une a la de Galileo y la de Kepler, es que eran teorías matemáticas, es decir, funcionales, es decir, era una ecuación, y que renunciaban todas ellas a preguntarse por qué, a explicar. Hay un pasaje muy importante en la obra de Newton, que cuando ha terminado de exponer el sistema solar y ha terminado de exponer la ley que rige el movimiento planetario, dice, los lectores preguntarán por qué. Él habla de que hay una fuerza de atracción. Y dice, bueno, ¿y esa fuerza de atracción qué clase de cosa es? Y entonces dice, no voy a contestar la pregunta. Porque contestarlo sería inventar cosas, no estamos para inventar cosas. Este pasaje es, digamos, el acto de nacimiento del positivismo, porque esto es ser positivo, en el sentido preciso que le da cuenta. Ser positivo significa no preguntar por qué, no querer explicar nada. Y eso significa renunciar a las categorías tradicionales con las que los seres humanos hasta entonces habíamos tratado de explicar las cosas, concretamente la categoría de sustancia, la idea de que las cosas son de cierta manera, y por ser de cierta manera es que se comportan como se comportan, y la idea de causa. Estas dos categorías que fueron descubiertas en la Grecia clásica son desechadas por todos los pensadores. Y esos pensadores dicen, a nosotros nos importa nada más los fenómenos, pero no cómo se producen los fenómenos. Esta frase, modo de generación de los fenómenos o modo de producción de los fenómenos, la usa con, no sé, 40 veces a lo largo de sus libros, siempre diciendo, eso es lo que se trata de no investigar, porque eso significa, dice Comte, regresar a la manera religiosa y metafísica de pensar. Y nosotros estamos haciendo ciencia, somos positivos, nada más estamos a encontrar la ley, si se puede, matemática, que, digamos, describe de una manera muy parsimoniosa el comportamiento exacto de los objetos estudiados. Y bueno, ustedes me preguntarán cómo es la ley de Newton, seguramente tienen mucha curiosidad, esto lo saqué de Wikipedia. Imagínense que M1 es una masa más grande que M2, por ejemplo M1 pueden imaginar que es la Tierra y M2 que es la Luna, o pueden imaginar que M1 es el Sol y M2 es la Tierra, o pueden imaginar que M1 es un tipo que mide 2 metros y pesa 200 kilos, y que M2 es un niño que mide 1,20 y pesa 20 kilos o 25 kilos. Porque la ley de gravitación universal vale para todos los cuerpos, no importa de qué cosa estemos hablando. Y lo que dice es que M1 atrae a M2 y M2 atrae a M1, se atraen mutuamente. Y R es la distancia que hay de los centros de las masas de las que estamos hablando. Y la ley dice que la fuerza con la que M1 atrae a M2 es igual a la fuerza con la que M2 atrae a M1, una sola fuerza, y que esa fuerza es igual, y ahí tienen la fórmula, G igual por la masa una masa multiplicada por otra masa dividida por el cuadrado de la distancia. ¿Cómo diablos encontró esto? No es lo que ahorita nos preocupa. Pero esta es la ley de la gravitación universal. Dadas cualesquiera dos masas, esa ley es válida. Y un aspecto interesante de esta ley es la G. La G es una constante. Es, digamos, la intensidad de la fuerza. Y como ustedes ven, la intensidad de la fuerza es muy pequeñita. Es 0.00000001
es de todas las fuerzas de la naturaleza la más débil. Hoy día que la física ha progresado mucho, sabemos que existe una fuerza que mantiene unidos los protones y los electrones en el núcleo del átomo. Esa es muy fuerte, comparada con esta, es una fuerza muy débil. Pero fue la primera que medimos. Bueno, ¿por qué pongo esto ahí? Porque ustedes se van a preguntar como seres humanos que son, por lo tanto usuarios de las categorías tradicionales de sustancia y de causa, es ¿por qué? Y esa pregunta ¿por qué? Es muy importante, porque déjenme decirles que el programa de investigación de la física moderna era un programa que se llamaba mecánico. Y mecánico significaba en ese entonces que no se iba a aceptar ninguna fuerza a menos que hubiese contacto. Para poder aceptar una fuerza teníamos que imaginar que algo choca con algo. El prototipo de una explicación mecánica era el cuerpo A le pega al cuerpo B y entonces hace que el cuerpo B se desplace. Pero aquí no se tocan. La Tierra no toca al Sol, ni a la Luna, ni al revés. Y sin embargo hay una fuerza. ¿Qué creen ustedes que ocurrió cuando Newton planteó su teoría? Que los físicos del tiempo no lo aceptaron. Que decían, pero esta fuerza es mágica. Esta no es una teoría mecánica. Y por eso es que tardó mucho tiempo en que se aceptara la teoría. Y muchísimos físicos que reconocían el talento de Newton y reconocían lo maravilloso de su teoría, decían sí, pero necesitamos encontrar eso mismo, pero con una teoría que sí permita que las masas hacen contacto. La más famosa de esas teorías era la de Descartes, que proponía que cuando había una gran masa, esa masa agitaba una sustancia muy fina que se llamaba éter y creaba una especie de torbellino. Y ese torbellino era el que, juntándose a otros torbellinos, hacía que se moviera la Tierra. Es decir, no había contacto, ¿no? El Sol conectaba con un torbellino, el otro torbellino conectaba con otro, hasta que finalmente conectaba con el torbellino de la Tierra, y entonces hacía que se movía ahí. Y hubo muchísimos esfuerzos por crear teorías así. Pero digo esto no porque es una clase de física, sino porque interesa que entiendan que era un escándalo la teoría de Newton. Era una teoría extraordinariamente poderosa, la más poderosa que se ha visto jamás, pero parecía mágica, parecía postular una fuerza mágica, la atracción. Y claro, en parte por eso es que los que aceptaban la teoría de Newton decían, olvidémonos de hacer hipótesis, olvidémonos de explicar por qué existe la gravitación, por qué existe la atracción entre los cuerpos. Simplemente existe y se mide con eso, se mide con G. Bueno, estas teorías, como la de Newton, son teorías positivas. Por lo tanto, este adjetivo positivo se refiere a un modo de construir la teoría. Resumido, positivo significa funcional, no explicativo, no sustancial ni causal, referido exclusivamente a los fenómenos y renunciando a decir nada sobre el modo de generación de los fenómenos. Y el positivismo se puede definir diciendo que es reconocer que nada más esto es ciencia, que cualquier otra cosa no es ciencia. Y bueno, Kant necesita casi 2000 páginas para explicar la importancia de esto. Él publicó entre 1830 y 1842 su gran libro, que es un curso de filosofía positiva, que si algún día tienen tiempo les pido que se pongan a él porque es un documento histórico de la primera importancia. La primera parte de la obra es un estudio sobre las ciencias naturales, sobre las matemáticas y las ciencias naturales. El primer estudio de primera mano hecho sobre cómo funcionan estas ciencias.
muy difícil de leer, está lleno de ecuaciones y diferentes cálculo infinitesimal, etc. Pero es un estudio a profundidad de cuál es la naturaleza de este tipo de teorías. Y la segunda parte del curso, las otras 2 páginas, están dedicadas, yo diría algo así como a soñar cómo sería una teoría de esto, pero de la sociedad. Como claro, estaba muy difícil imaginar que pronto íbamos a llegar a una teoría matemática, lo que presenta es una teoría cualitativa, pero funcional. Esto significa positivismo. De manera que cuando se les ocurre decir ¿qué pasa? Piénsenlo bien, porque lo más probable es que no sea esto, que no esté buscando una teoría de ese tipo. Entonces este es el punto, que ninguna de las cosas de las escuelas de pensamiento que existen son positivistas. Ni los cuantis son positivistas, ni los compas son positivistas. Es muy interesante en el caso de los cuantitativistas el hecho de que uno de los primeros cuantitativistas que hubo era un contemporáneo de Comte. Era un astrónomo belga que se llamaba François Quetelet. Y él fue el que por primera vez creó una teoría estadística de la sociedad. Y tenemos el testimonio, porque Comte lo dice, esto no es positivismo, esto es lo contrario del positivismo. Entonces, queda claro que no era una teoría estadística, no era lo que Comte pensaba que se necesitaba. Por lo tanto, él me parece que se mueve en la tumba cada vez que alguien que hace regresiones decimos que es positivista. Bueno, no entendieron nada, ni 1000 páginas bastaron para que entendieran de qué se trata. Ahora, el punto es que esto no es nada más histórico, porque ustedes pueden decir, bueno, eso es lo que positivismo significaba para Comte, pero yo uso un sentido distinto. No, señores, no es así. Esto es una cuestión de fondo, no es nada más cómo usamos las palabras. Se trata de cómo modelamos la realidad. Y resulta que no tenemos 3 escuelas, sino 4. Y lo que se distinguen es en cómo modelan la realidad. Los cuales modelan la realidad utilizando el conocimiento ordinario. Usan lo que se llama en psicología modelos mentales. Es decir, ustedes, por ejemplo, hacen observación participante y observan a la gente haciendo ciertas cosas o le piden que les cuente su vida, y entonces ustedes, al oírla, le hacen preguntas que surgen porque en su mente crean un modelo de cómo piensa la otra persona, cuáles son sus fines, cuáles son sus deseos, cuáles son sus fobias, todo lo que se imagina. Y entonces hacen preguntas, entonces usted tomó la decisión porque pensó en esto. Y a la otra persona le dice, no, es que te me olvidó decir una cosa. Y entonces ya ustedes van completando el modelo, y al final dicen, bueno, la manera de entender todos los datos que me proporciona esta señora es construir un modelo para lo que en la literatura especializada se llama Theory of Mind o Form Psychology, que son términos que se emplean para designar ese conocimiento ordinario con el que interpretamos las acciones de las personas. A ver, a todos ustedes les habrá pasado que algún amigo o conocido los traicionó alguna vez. Espero que no sean tan inocentes, que nunca les haya pasado. A ver, y estoy seguro que se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? Y entonces ustedes se responden creando un modelo y tratando de entender los motivos. Están usando conocimiento ordinario. Ese es el que necesitamos para todos los días, y también se usa para los modelos cualitativos. Los cuales, en cambio, lo que hacen es crear modelos estadísticos lineales. No tengo ahorita tiempo de explicar qué es un modelo estadístico lineal, pero lo importante aquí es que estos modelos se basan en la suma. Cuando ustedes construyen un modelo estadístico lineal, lo que hacen es considerar cuáles son los factores que afectan el comportamiento de lo que están ustedes estudiando,
y entonces crean una suma de esos factores. Y esa suma matemáticamente les da una línea. Y tratan de comparar la línea esa con los datos que tienen. Los compas, como vamos a ver, los compas son los que vamos a estudiar en las próximas sesiones en el seminario. Son estas personas que dijeron, no, hay que olvidarse de lo que hacen los cuales y hay que olvidarse de lo que hacen los cuantes, hay que concentrar en modelos causales. Y hay que desconfiar de los postulados de la estadística tradicional. Muchos de estos comparativistas usan matemáticas, pero no la usan de la misma manera, porque no aceptan los postulados de la estadística tradicional. Y bueno, finalmente el positivismo, que es el objeto de esta conferencia, lo que propone es usar modelos no lineales basados en la multiplicación. Es decir, aquí los factores que les interesa, imagínense que están tratando de entender un fenómeno y han identificado dos factores que son responsables principalmente por lo que observan. El chiste es encontrar una manera de multiplicarlos, no de sumarlos, de multiplicarlos. El representante más interesante en la actualidad es un politólogo también. Politólogos, no sé por qué, están por todos lados en estos debates, que se llama Rein Tagebera. Es un finlandés que estuvo de visita aquí en Guadalajara, que hace como unos años, ¿no? Un poco más. Un poco más. Él dice que si queremos, él es, digamos, el único que le puede llamar positivista, porque ese sí está buscando este tipo de teorías. Bueno, y para cerrar, espero que todavía me den unos minutitos de su atención, voy a presentar un cuadro que suelo utilizar en mis cursos de metodología, que es un intento de poner en relación los distintos tipos de preguntas que ustedes, por ejemplo, se hacen. Según yo, hay 9 tipos de preguntas que los estudiantes o los investigadores de ciencias sociales se hacen, los cuales están ordenados según los dos ejes que les pongo aquí. El eje vertical es el eje que dice qué tantos conocimientos tenemos del tema, qué tan amplio sabe la comunidad científica sobre el tema, y el eje horizontal dice cuál es el grado de precisión con el que sabemos lo que sabemos del tema. Vamos a suponer que ustedes se interesan por el racismo en México. Bueno, la pregunta es ¿cuánta información, cuántos datos tenemos sobre el racismo en México? Ese sería lo que sabemos del tema. Y el eje horizontal diría con cuánta exactitud lo sabemos. Entonces, mientras menos exactitud tenemos sobre un tema, el enfoque es más cualitativo. Todo lo que está en verde son los enfoques cualitativistas. Es el tipo de preguntas que nos hacemos cuando hacemos una investigación cualitativa. Cuando buscamos más precisión en la información, pasamos a la columna amarilla, que contiene las preguntas que nos hacemos cuando estamos haciendo una investigación comparativa. Es decir, el área amarilla es la que vamos a discutir en el seminario en la próxima sesión. Ese tipo de preguntas. Y la última columna, ven ustedes que está dividida en dos colores, en azul y en negro. Los cuantitativistas ocupan la zona azul. Y lo que está en negro correspondería a alguien que verdaderamente tuviera el valor de ser positivista. ¿Cuál es la pregunta que se haría un positivista en ciencias sociales? Sería, ¿cuál es la magnitud del efecto del fenómeno que estoy estudiando sobre esta otra cosa? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes piensan que el racismo tiene un efecto de excluir personas de ciertos empleos, lo que llamamos discriminación racial. ¿Ok? Entonces ustedes si hicieran alguna vez la pregunta, no nada más que el racismo causa discriminación racial, sino qué tanta discriminación causa, cuál es el tamaño del efecto, entonces, solo entonces serían positivistas. Si no, serían otra cosa.
Entonces, mediante este recurso de los colores, les presento a ustedes las 4 escuelas posibles, de las cuales la negra es la que tiene menos ocupantes. Y la razón de esto es que ahora somos mucho más cautelosos de lo que era común, porque la experiencia de 2 siglos de ciencias sociales nos ha enseñado que los efectos y las causas en el mundo de lo social son variables, no son constantes. Por ejemplo, si a ustedes se les ocurre, como gobernante, que la mejor manera de impedir que la gente sea alcohólica es poner un impuesto a las bebidas alcohólicas, se van a llevar la sorpresa de que ese impuesto no tiene mayor efecto en Navidad. O sea que la época del año determina el efecto que tiene el impuesto sobre el consumo de las bebidas alcohólicas. Y así con cualquier otra cosa. Como no hemos encontrado esas constantes, es que ese cuadro, lo pongo negro, es una especie de agujero negro donde a lo mejor no podemos llegar sin ser destruidos. Lo demás son los que están ocupados, porque realmente hacemos los cuales aquí, que están aquí presentes, estarían moviendo en la parte verde y los cuantos en la parte amarilla, perdón, en la parte azul. Y nosotros lo que quisiéramos, Jorge y yo, en este seminario, es que más gente se pase a la parte amarilla, a la postre es más interesante que la parte verde. Okay. Bueno, creo que ya los he agotado bastante. Muchísimas gracias por su atención. Tener una sesión breve de preguntas y respuestas antes de que los que, digamos, de alguna manera van a seguir oficialmente o formalmente el seminario, nos queremos asignar unos minutos para hablar de las siguientes sesiones. Pero antes de ese momento, bueno, tienen la palabra para si quieren comentar, preguntar algo. Por favor, sí. Laura. Bueno, a mí me causa mucha curiosidad este agujero negro. Sobre todo, yo que me he estado moviendo estos últimos años, que me preguntaban dónde he estado. He estado en el ámbito de la evaluación de la política pública. Pues esto es como una pregunta muy central, ¿no? Esto de la magnitud de un efecto sobre un fenómeno. Entonces, quiere decir que si no es positivismo, entonces no hay manera de llegar ahí o de aproximarse pues a este conocimiento, ¿no? Porque pues es fundamental de cualquier manera, ¿no? Conocer esto. O sea, la ausencia de constantes nos dejará siempre en el vacío pues, de saber eso. Esta pregunta. Si quieren un par de intervenciones más y las juntamos. Sí, por favor. Gracias. Hablando un poco en esa síntesis que planteaba exactamente realizada por Newton, donde plantea entonces los trabajos, la referencia del trabajo de Galileo, el trabajo de Kepler, vemos entonces, nos hablaba de una construcción matemática a la cual estaba llegando, y donde estamos viendo, diríamos, a partir del estudio del movimiento de los cuerpos, en ese caso se estaba presentando, sin hablar de aceleraciones, sino del movimiento, de la transformación, del cambio del movimiento, para llegar a esa ecuación. Hoy, esa ecuación realmente, pues, nos la mostraba ahí, digamos, una relación de productos, como estamos viendo, pero las investigaciones que se hacen hoy en día nos están llevando casi siempre a la parte lineal. Casi siempre planteamos investigaciones, una serie de proposiciones, donde terminan siendo lineales, de unos alfa, unos beta, y viendo siendo afectados cada una de las diferentes variables en esa parte lineal. ¿Cómo entraríamos nosotros hoy en día a ver esos procesos entonces de investigación de tipo multiplicativo, como lo planteaba entonces Newton? Una última.
para esta ronda. Sí. Nada más es que nos dijiste que nos ibas a hablar un poco después más sobre el conocimiento ordinario. Miren, aquí lo importante, me parece que puedo responder a las dos cosas, insistiendo en el punto importante, es entender de qué son capaces los físicos que en ciencias de la Tierra. En esencia, lo que los físicos pueden hacer y nosotros no, es predecir. A nosotros nos encantaría poder predecir. Por ejemplo, hablando de políticas públicas, nos encantaría poder decir, si hacemos tal cambio en la legislación, vamos a obtener tal cosa. Y poderlo predecir, porque entonces, si pudiéramos hacer eso, podríamos modificar la realidad en la dirección que queremos. De hecho, el lema del positivismo era eso: prever para prevenir. Eso los físicos lo hacen todos los días, constantemente. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que una computadora se construye y funciona? Fíjense con qué confianza nosotros prendemos un programa y sabemos que va a funcionar. De hecho, en las rarísimas veces en que no funciona, nos ponemos casi fuera de nosotros, ¿no? Pero lo normal es que funcione, porque cualquier artefacto creado a partir de la física es el resultado de una predicción. En cambio, por ejemplo, una política pública no funciona como un radio. Pasan todo tipo de cosas raras cuando implementamos una política pública. Lo que llamamos justamente el efecto, la expresión la inventamos en ciencias sociales: efectos inesperados, efectos no deseados. Eso en física no es así. ¿Por qué? Bueno, Kuhn tenía la respuesta, decía, porque los físicos y los químicos se ocupan con fenómenos muy simples. Y no hay ningún fenómeno más complicado que un fenómeno social. Él sabía que para llegar a obtener teorías como las que él ambicionaba, iba a tener que pasar muchísimo tiempo por la complejidad de los fenómenos. Ahora ya hasta tenemos un concepto de complejidad. Ahí se habla de ciencias de la complejidad, ¿no? Porque hemos acabado de entender que la teorización sobre esto es mucho más complicada. Entonces, ese cuadro está negro, no porque estemos nosotros haciendo algo mal, sino porque la realidad es muy rejega y no nos permite llegar ahí. Como anécdota, algunas veces le ha pasado a algún físico que dice: el problema con los sociólogos es que no son tan inteligentes. Si yo tuviera una tarde libre, resolvería los problemas de la sociología. Los pocos físicos que les han tomado la palabra y los han puesto a trabajar en sociología encuentran pues que no era así, que no es un asunto de inteligencia. A las personas que están en ciencias sociales son más o menos igual de inteligentes que las personas que están en física. Simplemente los problemas son mucho más difíciles. Y una de las cosas que ocurre es que los efectos cambian según un montón de factores. Que eso es lo que significa complejidad. Complejidad significa que hay tantos factores actuando al mismo tiempo que lograr hacer esa reducción simple no se consigue. Piensen ustedes que lo que logró Galileo fue precisamente eliminar el factor más importante que impedía ver la realidad de la caída de los cuerpos, que era la resistencia del aire. Todo su trabajo mental consiste: ¿cómo le hago para eliminar la resistencia del aire? Ahora, lo que pasa es que nosotros no nada más tenemos un factor de resistencia del aire, sino tenemos un montón. Y ahora paso a la pregunta de Elena. El conocimiento ordinario es justamente el instrumento que la humanidad ha creado a lo largo de siglos
para enfrentarse a la complejidad. Es una capacidad increíble y ha sido, digamos, pulida y vuelta a pulir en la práctica diaria. Créanme una cosa, cuando ustedes les pasa como lo que les dije antes, un amigo los traiciona y se ponen ustedes a pensar por qué lo hizo, cuando logran encontrar una explicación que les satisface, lo que ustedes hicieron es algo extraordinario. Es extraordinario. Es una capacidad, por un lado, que tenemos los seres humanos por ser seres tan intensamente sociales como no hay ninguna otra especie en el planeta. Ninguna especie está tan conectada entre sí como los seres humanos. Y entonces necesitamos poder sobrevivir y florecer en un ambiente tan social en el que cada cosa que hacemos depende de los demás. Entonces, si creemos en la teoría de la evolución ha logrado que nuestros cerebros sean capaces de hacer esto muy pronto. De hecho, hoy día ya podemos saber que es alrededor de los 4 años que el cerebro logra acomodarse para poder producir modelos mentales de las acciones de los demás. Del nacimiento hasta los 4 años todavía no podemos hacerlo. La psicología está muy avanzada en este respecto y sabemos con esa exactitud. De hecho, hay un solo tipo de ser humano que no lo logra, que son los que llamamos autistas. Los autistas son aquellos que llegan los 4 años y llegan los 5 y llegan los 6 y siguen sin poder crear modelos mentales de los demás. Pero la mayoría de nosotros lo hacemos. Claro, unos lo hacemos mejor que otros, porque en esto como en la habilidad muscular, en la motricidad, unos somos mejores que otros, ¿no? Unos corren mucho más rápido que otros. Por ejemplo, otra cosa que en general es verdad es que las mujeres manejan esto mejor que los hombres. ¿Por qué? Por eso pueden especular. Y además, nosotros podemos cultivar, hacernos más hábiles con esto. ¿Por qué creen ustedes que a los seres humanos nos encanta leer novelas y ver películas? Hoy día los psicólogos están convencidos de que es la manera como entrenamos la capacidad de crear modelos mentales. Porque claro, la experiencia que tenemos en nuestra vida es limitada. Todos los seres humanos conocemos un número bastante pequeño de seres humanos. Por lo tanto, las situaciones que permiten elaborar esos modelos, esa capacidad de crear modelos, son limitadas. Pero si ustedes leen novelas y ven películas, de repente pueden lograr hasta imaginar cómo funciona la mente de un espía, ¿no? O de un asesino. Entonces, por eso los seres humanos tenemos esa sed, es increíble, ¿no? ¿Cuánto tiempo usan ustedes para esto? O piensen ustedes en el chismorreo. ¿Por qué chismeamos tanto? Es como los gatos cuando afilan las uñas. Estamos perfeccionando esa capacidad. Y es una capacidad extraordinaria, increíble. De hecho, una de las grandes preguntas que se hacen los psicólogos es ¿cómo diablos logramos hacer un instrumento tan perfecto? Y es un instrumento para dominar la complejidad. Por eso es que, en cierta manera, los métodos se tocan. Los procedimientos más complejos que tenemos son los que aparentemente son más simples, los que usan los cuantitativistas. Por eso es que este esquema realmente sirve para saber que, generalmente yo les digo a mis estudiantes, no se engañen. A lo largo de una investigación van a estar ustedes saltando de un cuadro a otro. Que va a depender de cuánto avancen, que va cambiando las preguntas que se están haciendo en este momento. Y por lo tanto deberían cambiar la manera de modelar como lo hacen. No sé si eso está fácil. Y Diego, Doctor, dos inquietudes. Una, ¿qué papel estaría jugando
la divulgación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia ya de manera más formal, para que el positivismo, digamos, con todo lo que ofrece, los métodos, digamos, acercar, digamos, investigadores, inclusive a gente no con formación científica hacia estos tipos de conocimientos, hallazgos o procedimientos para ayudar a. Y el otro punto, cuando se hablaba del positivismo, igual como empezó el punto de partida del uso peyorativo, ¿no?, del positivismo, me surgía también el contexto histórico en el que también México, digamos, utilizó como una especie de política o ideología en el porfiriato, ¿no? ¿Qué relación había o fue muy forzado? O sea, ¿qué conexiones se encontraban en el ámbito político con una cuestión científica, pues, ¿no? Sí. Bueno, mi pregunta es un poco, va muy relacionada con la de la compañera, porque y si por ejemplo en las políticas públicas si se está intentando entrar en este hoyo negro, lo digo por un caso, por ejemplo, los objetivos del milenio de ONU trabajan con lo que llaman teoría del cambio, ¿no? Y que incluso se enuncia así: si cambiamos A, B y C, vamos a transformarte. Y han estado trabajando con eso, de crear los indicadores a partir, digamos, de esta idea. Pero eso lo pienso metiendo, ahora lo que digo es casi imposible en este país, que son las evaluaciones de impacto que USAID está impulsando, y que son, bueno, si hicimos un proyecto de embarazo adolescente en ciertos barrios, vamos a ir 5 años después a ver si funcionó o no. Pero no se hace porque esas evaluaciones son más caras que el proyecto como tal. Pero entonces eso me hace pensar que a lo mejor dentro de las políticas públicas, del diseño, la implementación y la evaluación de los mismos, sí se está pensando tal vez, o es un disparate mío dentro de estas coordenadas de la magnitud de los efectos. Ya. Un comentario rápido, una pregunta. ¿Querrá decir con tu exposición que en realidad nunca hemos sido positivistas, hemos estado insultando gratuitamente? Bueno, son preguntas muy buenas, no estoy seguro de poder responder. La pregunta histórica, por ejemplo, creo que no ha sido todavía respondido bien, porque es interesante que el positivismo haya tenido su mayor impacto en América Latina. Creo que nadie ha explicado por qué. Probablemente tiene que ver con el hecho de que, desde el punto de vista práctico, lo que le interesaba a Kant, y esto lo pone a lo largo de muchas páginas en su curso de filosofía positiva, era, por un lado, estabilizar las sociedades. Él vivió una época de mucho movimiento, había levantamientos a cada rato. Bueno, piensen ustedes en el México después de la independencia, y estas convulsiones constantes en que vivimos permitieron o hicieron que los intelectuales oyeran con mucho gusto el mensaje de Kant, porque él hablaba de que había que lograr estabilizar. Y el segundo paso, alcanzar el progreso. Estabilidad y progreso, orden y progreso, como le parece la bandera de Brasil, ¿no? Esa idea de luchar contra la anomia, contra la disolución del orden, y al mismo tiempo progresar, eso era lo que lo guiaba a él. La sociología era eso, era la búsqueda de un método que permitiera obtener los dos fines. Y para él era importante que generalmente se pensaba que o le apostabas al orden o apostabas al progreso. Si te apostabas al progreso, ibas a obtener una enorme inestabilidad social, y si le apostabas al orden, te iba a estancar, ¿no? Y él decía, no, la sociología lo que pretende es mostrar que se pueden lograr las dos cosas. Pues yo me imagino que eso creó una expectativa enorme en estos países en formación, que son los de América Latina. Pero no sé si esto contesta la pregunta. Bueno, voy a contestarle a Jorge Ragüey, que me acuerdo muy bien. En cierta manera sí. Sí creo que nos hemos estado insultando gratuitamente. La verdad es que el mensaje de Kant es muy difícil de entender. Él lo sabía, y por eso no dejó de escribir. Pasó toda su vida escribiendo, tratando de explicar lo que quería decir.
Y lo que pasa es que cuando ustedes toman los libros de Com, sobre todo el curso de filosofía positiva, que es el importante realmente, toda la parte primera tiende a saltársela, porque es la parte dura en la que entra a explicar por qué las matemáticas han tenido el éxito que han tenido, por qué la física, por qué la química, por qué la biología. Cuando habla de la biología, por ejemplo, dice muchos disparates, porque la biología de su época tenía muchas cosas raras. Y entonces nos lo saltamos y leemos nada más la explicación primera cuando habla de las 3 etapas de la humanidad, y luego nos saltamos a las cosas sociológicas que además las exponen en un estilo súper rebuscado. Y entonces no nos detenemos a entender el mensaje. Y yo creo que eso nos ha hecho que muy fácilmente pensemos que si alguien, por ejemplo, usa estadísticas, pues debe ser algo como lo que creía Com. Yo lo creí mucho tiempo, no me excluyo para nada de esto. Me parece que es muy fácil caer en esa trampa, ¿no? Y realmente cuando algo se explica en mí fue cuando en mis investigaciones sobre la historia de las ciencias sociales, motivadas por un curso de metodología, de repente me topé con un pasaje en el que decía que Com se había dicho, déjenme explicar esto mejor, el término que daba Com para la sociología originalmente era física social, porque su idea era crear los métodos de la física para estudiar la sociedad. Y justamente unos años después de su primera publicación, este belga que les conté antes sacó un libro que se llamaba Ensayo de Física Social. Y lo que hay es estadística. Y entonces lo que yo descubrí es la siguiente información, que Com se había enojado muchísimo, porque Quetelet llamaba física social al uso de estadísticas. Y Com dijo, no, esto no es de lo que se trata. Pero como pensó, no voy a ganar la batalla, porque nadie gana la batalla por los nombres, dijo, voy a inventar un nombre tan feo que nadie me lo robe, que es sociología. Es un nombre muy feo porque es compuesto de griego y latín, ¿no? Socio es latín y lo guía es griego, está muy mal tomado, no es como biología, que está bien formada. Pero dijo, así no me lo roban. Y ahí específicamente dijo no a lo que decía Quetelet, no al uso de las estadísticas. Esa no es la manera de proceder. Y es que la física no se creó con estadísticas. De hecho, la primera teoría estadística que hubo en física, que fue la teoría del calor, no fue aceptada por los físicos en principio. Su inventor, un gran físico, de apellido Boltzmann, terminó suicidándose. Porque los físicos decían, ¿cómo una teoría estadística? Esto no es física. La estadística, esto no sabemos. La estadística es una medida de la ignorancia. Y en física queremos saber. Lo mismo pasó con la mecánica cuántica. Ustedes hablando de la divulgación de la ciencia, la mecánica cuántica que hoy está divulgada por todos lados, es una teoría estadística. Y Einstein se murió diciendo que no, que esa no era la manera correcta de hacer física. Entonces, si bien los físicos usan estadística, no la usan igual. Los físicos, si no les gusta, pudieran prescindir de ella, sería mejor. Esta es la parte que no hemos entendido, me parece, y por eso es que sí, nos hemos resultado sin saber. Pero yo lo entiendo, porque a mí pasó exactamente igual que a todos. Pero bueno, me pareció que en un lugar de ciencia social no deberíamos cometer ese error. Con respecto a la divulgación de la ciencia, yo soy un fanático de la divulgación de la ciencia. Me parece que es algo fantástico, que nos une más como personas. Ahora, no siempre es de calidad, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado. Esa es la mala noticia. La buena es que, si bien la divulgación de la ciencia nació con la divulgación de las ciencias naturales, la divulgación de las ciencias sociales ha comenzado y va muy bien. Y probablemente debería, no sé si aquí hay algún talento futuro que haga que divulguemos más a la población lo que hacemos, porque las ciencias sociales, ustedes deben estar orgullosos de ellas, son algo fantástico, extraordinario. Y creo que el público no lo conoce, y por eso nos tratan tan mal después en Conacyt y demás, porque nos conocen. No sé si algo me quedó en el tintero. Quiero agregar algo más.